pues tal vez desde muy niña sabía que era Ana Laura, pero pues por muchos años estuve luchando para caber o corresponder dentro de lo que otras personas querían que yo fuera. Sin embargo, creo que fue la decisión más importante en mi vida y creo que fue el acto, o sea, el yo decirme en ese momento que estaba terminando los 20, empezando los 30, el decirme, voy a ser Ana Laura, cueste lo que cueste, pierda las personas que pierda, quiérame quien me quiera y no me quiera quien no me quiera querer. Fue el acto de amor más grande hacia mí mismo. Momentos felices aparte de despertarme después de la cirugía, y fue esa primera inyección de testosterona. O sea, eso es muy importante y es una felicidad. Porque pues sí fue un proceso, en mi caso un poquito largo, porque estaba en plena pandemia. Tuve el problema con el médico que no me quiso dar mi medicamento. Entonces fue un proceso que se me extendió más de 6 meses. Pero de ahí para allá ha sido un poquito más fácil. A veces con complicaciones por la falta de medicamentos que tienen las EPS. Pero ese fue un momento muy feliz. Era consciente de que en el momento, si no era mi nombre, no me iba a sentir bien. O sea, no iba a ser un momento lindo, no iba a ser nada. Y entonces preferí como tomarme un tiempo, esperar y graduarme con mi nombre. Y pues la verdad siento que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Yo considero que el momento más feliz para mí dentro de todo este proceso fue un poco como el punto donde entré a la universidad, porque es algo que siempre consideré que no iba a hacer, porque me da demasiado pánico. Nunca me vi muy a futuro, porque no tenía como esa seguridad de que iba a poder ser feliz en un futuro, y no me llamaba la atención estudiar ni nada de esto, porque pues precisamente no era feliz en mi vida en general. El tránsito definitivamente puedo decir que no es nada sencillo, y yo creo que digamos que a pesar de lo complicado que pueda ser, se hace mucho más fácil cuando entendemos el tránsito desde el amor. Personalmente, cuando yo les conté a mis papás, ellos me dijeron que me apoyaban sin problema, pero que ellos no tenían conocimiento alguno del tema, y lo que conocían era muy poco por amigos o conocidos. Entonces me dijeron que ellos me iban a apoyar, pero que querían buscar apoyo externo para poder darme como el apoyo necesario que ellos realmente no me podían dar por desconocimiento. Primero, uno navega el sistema de salud sin información, porque tú no tienes, tú estás a merced de lo que te dice la EPS, de lo que te dicen los médicos. El sistema de salud colombiano debe reforzar muchas cosas, pero desde lo más básico, y es que los médicos deben sí o sí capacitarse en la atención a personas trans. Y nosotros como usuarios debemos, si nos encontramos en un caso de que, como me pasó a mí, inicialmente me enviaron con un médico para iniciar el tratamiento hormonal, y debido a su religión, él no da este tipo de tratamiento. Entonces la respuesta de él fue: ¿quiere su tratamiento? Váyase para Bogotá, porque yo no me voy a capacitar. Eso. Para uno transitar, y las personas que desean o deseamos transitar médicamente, el hacerlo es una conquista. Y pienso que lo mínimo que merecemos cuando llegamos a un espacio, a un lugar donde hay profesionales de la salud que supuestamente están preparados y que son idóneos para darnos la atención que merecemos, es empatía. Infortunadamente, ir al médico como persona trans, me atrevería a decir que en Medellín es un riesgo y un peligro. Incluso personalmente me parece medio triste que haciendo todos los procesos legales, teniendo todo en regla, pagando bien,
aún así no pueda tener asegurado como mi servicio médico, mis derechos. Digamos que, claro, precisamente ahora mismo, si no fuera porque yo estoy comprándome los medicamentos, tendría suspendido el tratamiento y es algo que no debe hacerse. Entonces ahí están vulnerando mis derechos. Pues personalmente para mí vivir todo este proceso fue estresante e incluso pues me da miedo, como que me hacía un poco perder la esperanza, por así decirlo. Era como ver que pues quizás me lo estaban intentando, yo también, y no sé, ir al médico que me digan no te atendemos, que me manden a otro lado, que pues todo el rato me lleven de un lado a otro y no ver que avance nada. Eso me estresó mucho, llegó un punto donde realmente me puse muy mal, pues lloraba muy seguido, todo ese tipo de cosas, y a mí me costó mucho porque pues claro, yo decía, pues si mis papás no están pudiendo, pues yo tampoco por mi cuenta puedo hacer nada. Yo quiero mencionar un elemento especial y es, a nosotros nos toca salir de nuestro territorio, nosotros vivimos en el campo y en el sector donde estamos en el Huila, pues la institucionalidad se cierra, ¿no? La situación que me hizo acudir a Colombia Diversa pues fue la mala cirugía que a mí me hicieron y el no encontrar ayuda en mi ciudad. Me hizo preguntarle pues a líderes de organizaciones de aquí de la ciudad si tenían algún contacto que pudiese darme orientación, porque yo tenía claro que quería demandar la clínica, pero pues no sabía cómo hacerlo. Entonces la Fundación Asotransnor, ellos me brindaron a mí la información de Colombia Diversa. Me di cuenta que tenía que luchar. Primero por mí, pues por dignificar mi vida. O sea, si a ti te violentan de esa manera, tienes dos caminos. O sea, tienes el camino de matarte o tienes el camino de dignificar también tu vida, el dignificar tu dolor también. Pues realmente, debido a lo que otros abogados ya me habían dicho, es mi expectativa con Colombia Diversa, pues digamos que esperaba la misma respuesta de los demás, como no, ahí no puedes hacer nada, o es muy complejo, demás, pero pues por el contrario tuve una respuesta muy diferente. Mira que Colombia Diversa ha sido la única organización que realmente nos ha escuchado y que realmente nos ha brindado apoyo jurídico, y que realmente se ha interesado por nuestros casos y que ha hecho todo por brindarnos soluciones alternativas realistas. Afortunadamente, al hacer todo el proceso, pues logramos legalmente que me dieran un tratamiento y me atendieran, aunque pues aún sigue medio complicado, pero sí. Normalmente cuando tú buscas un apoyo jurídico, pues lo piensas más de 2 veces porque todo el mundo te quiere cobrar, todo el mundo quiere sacar partida. Ya la fiscalía asignó un peritaje, sí, después de 2 años de estar detrás de ellos, de 2 años de ellos estar diciendo que no, que esto no es un asunto de responsabilidad penal, que es una pendejada, o sea, de darme a entender que soy una loca. Los ciudadanos estamos prácticamente desprotegidos ante esa institucionalidad tan irresponsable, pero es cierto que también existen ciertos tipos de ciudadanos que estamos aún más desprotegidos ante esa institucionalidad. Entonces yo creo que en un contexto de esos es muy importante que organizaciones como Colombia Diversa se fortalezcan más y más, que haya más Colombias diversas y que las Colombias diversas que hay estén cada vez más fortalecidas. La verdad que Colombia Diversa ha sido para mí una plataforma de resistencia. Una parte muy importante en este tipo de procesos es como las personas que tiene alguien a su alrededor. Yo creo que es como el primer pilar para que una persona pueda tener una vida que le guste, es que las personas a su alrededor le complementen. Uno toma peores decisiones cuando uno no fue acompañado por la familia, y no solamente cuando no fue acompañado por la familia, sino que la familia también le hizo a uno el camino más difícil. Después de operarme, especialmente 2 amistades siempre estuvieron ahí al pendiente, a veces iban a cuidarme a la clínica, uno de ellos me acompañó a la cirugía. Entonces es como bonito ver que personas te están ahí apoyando incondicionalmente.
tanto de forma personal como pues en general como material, por decirlo de alguna forma. Considero que actualmente tengo mucho más autoestima. Antes me da pánico salir a la calle, que me vieran las personas, y actualmente quizás hay días que me veo al espejo y digo, me siento genuinamente bien, no me cuesta tanto salir a la calle. Considero que mi calidad de vida ha subido considerablemente. Siento que soy bastante más feliz que antes, y también pues precisamente gracias a todo eso, pues también como en temas legales, por ejemplo, tengo mi nombre, puedo, no sé, por ejemplo, ir a clases y no estar preocupándome por que no digan mi nombre, o sea, son como cosas que dejé de preocuparme, y considero que eso es algo que genuinamente hace que mi vida sea 1000 veces mejor. Cuando yo no había transitado tenía más derechos, tenía mucho más derechos de los que tengo ahora. Pero yo no hubiera querido morirme así. Si yo me muero ahora, me muero tranquila. No puedo quedarme en esa parte negativa, que las cosas en el momento están difíciles y se ven difíciles, pero no puedo quedarme tampoco. Hay que proyectar, hay que tener primero en la cabeza eso que se sueña y que es posible a pesar de todo, de toda la adversidad. No tener miedo. Yo creo que es de los sentimientos que más nos embargan a las familias que hemos pasado por esta experiencia. Pero si yo comparo 3 años atrás con ahora, yo en mi corazón siempre tenía la esperanza de que iba a haber un mañana muy soleado. Yo empecé y creo que algo que me funcionó muy bien. Yo dije, voy a vivir un día a la vez, y voy a vivir un día a la vez por mi hija, que si un día no quiere vivir más, sienta que yo viví un día a la vez para aceptarla y para amarla tal como es. Yo creo que me gustaría agradecer mucho a mi familia en general, a mis papás, a mi hermana, porque siempre estuvieron ahí para apoyarme, aunque quizás a mí me costó mucho como abrirme con ellos. Nunca me abandonaron ni me dejaron atrás, y creo que sin ellos no estaría donde soy hoy, y les agradezco eternamente que gracias a ellos pues, puedo ser más feliz hoy. Sueño que la dignidad humana para las personas trans no sea un privilegio. Atrévete a amar y a sentir más, caminar en paz entre la sociedad, por aquellas que callan y no pueden más. Seamos protagonistas de la libertad. No puedes tener miedo a la diferencia. No juzgues a tu prójimo por su apariencia. A través del amor encontramos la luz, y cientos de colores, solo faltas tú. Atrévete a amar, atrévete a amar, atrévete a amar, atrévete a amar. Atrévete a amar y a sentir más, caminar en paz entre la sociedad, por aquellas que callan y no pueden más, ser la protagonista de